cuidado intensivo pediátrico. Bueno, esto vamos a ver otro gran capítulo hoy, ¿no? Hoy es el turno de inhibir proteínas. La vez pasada era inhibir síntesis de paredes, ¿no? Por tanto, estos no tienen la limitante, digamos, de las bacterias que no tienen pared, no se pueden salvar de estos, ¿no? Son medicamentos bastante utilizados. Aquí vamos a encontrar varios grupos y otros que son representantes únicos, ¿no? Digamos que el primer grupo grande son los aminoglucósidos. Y aquí tenemos streptomicina, kanamicina, pectinomicina, tobramicina, ciprofloxacina, neglinicina, dentro de los más importantes. La streptomicina, fíjense ustedes, allá están los años, ¿no? Los años en los que fueron, digamos, aislados, producidos la mayoría de ellos por de Streptomyces, ¿no? Streptomyces. Y el primero fue la streptomicina, justamente, tomó ese nombre por el microorganismo que la producía. En 1944, terminándose la Segunda Guerra Mundial. Y después vinieron los otros. Son, como ustedes pues están viendo, antimicrobianos viejos, son viejos. Pero digamos que puede decirse que siguen siendo útiles. La streptomicina es una droga alternativa de segunda línea para el manejo de bacilos tuberculosos, por ejemplo, ¿cierto? Y los demás pues tienen la streptomicina, por ejemplo, una alternativa para el manejo de la menorragia, la gonorrea. Tobramicina, bastante utilizado en colirios oftálmicos, y la amicacina, que aquí me están faltando, y gentamicina, que de pronto, no sé si aparecen ahí, esto estaría faltando dentro de los importantes, gentamicina y amicacina, los más utilizados para el control de las infecciones hospitalarias. Se consideran los aminoglucósidos de espectro reducido, cubren gram negativo. No obstante, ojo, hay que decir que los aminoglucósidos potencian beta-lactámicos, tanto penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, inclusive potencian la acción de glucopéptidos, es decir, de otros inhibidores de síntesis de la pared. Así sea para manejar microorganismos gram positivos. ¿Por qué digo esto último? Porque los aminoglucósidos se usan para manejar infecciones por gram negativo. Ese es el espectro de ellos. ¿Okay? Bien. Normalmente ellos tienen actividad inhibiendo la unidad 30S y 50S, tal vez un poquito más la 30S, pero ellos inhiben las dos unidades. Recuerden que las unidades ribosomales es donde normalmente se sintetiza también en las células eucariotas, estas son células procariotas, las bacterias, las proteínas. ¿Okay? Normalmente esto se requiere transporte activo de parte de la bacteria para entrar en ella. Una ilustración de Goodman, que es esta, nos muestra cómo pueden haber tres formas como estos antimicrobianos actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas. Bien sea un bloqueo inicial y entonces no se sintetiza la proteína porque se bloquea desde el inicio, bien sea un bloqueo después de haberse iniciado, o bien sea incorporación de un aminoácido incorrecto. En cualquiera de los casos, o no se sintetizan o se sintetizan mal las proteínas y no son funcionales
para la bacteria, lo que lleva a la muerte de la bacteria. Son bactericidas. Entonces, eso es lo mismo, pero otro esquema de otro libro. Entonces, digamos que otro aspecto también importante es que los aminoglucósidos no tienen buena biodisponibilidad por vía oral, igual que la vancomicina y la teioplanina. No tienen buena disponibilidad por vía oral. Se administran de forma parenteral endovenosa de forma ideal, más que intramuscular, pero se pueden aplicar intramuscularmente también. Bueno, ahí están las dosis de cada uno, dependiendo de cuál es el aminoglucósido que está en cuestión. Ojo, porque los aminoglucósidos tienden a ser ototóxicos y nefrotóxicos solos, y se potencian cuando hay otros medicamentos u otras condiciones que pueden afectar la función renal. ¿Okay? Bien. También está dentro de los esquemas de los antimicrobianos que se utilizan para manejar la colitis pseudomembranosa, así como la vancomicina, por su pobre absorción por vía oral y actúan en el lúpulo. Como la mayoría de los antimicrobianos no atraviesa adecuadamente la barrera hematoencefálica. Aquí, para mencionar, las dosis son un poquito más bajitas las necesarias para potenciar los efectos de los beta-lactámicos y de los glucopéptidos para manejar infecciones por gram-positivos. Recuerden que ellos no tienen actividad frente a los gram-positivos solos, pero si están en presencia de beta-lactámicos o glucopéptidos, potencian sus efectos. ¿Okay? Bueno, no es muy alta la unión a proteínas, la verdad es baja. Hay que decir que también, como sucede con la vancomicina, se excretan entre el 80 y 90% las moléculas inalteradas, lo cual es bueno para las infecciones urinarias, pero es malo para el riñón. Eso es el hecho de que se excreten en alto porcentaje sin sangre, está muy relacionado con la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. ¿Okay? Ellos son mucho más concentración dependiente, tienen un cierto delta bactericida en función de la concentración. ¿Qué significa? Que si yo incremento la concentración, la dosis, esto es, incremento también la actividad bactericida de los aminoglucósidos. Sobre todo se observa esto con la amifacina. ¿Okay? Bien, otro aspecto importante es que ellos tienen un efecto posantibiótico marcado, es decir, presentan actividad bactericida también a pesar de que se hayan terminado el tratamiento. ¿Okay? La administración de las dosis. Aquí tenemos de Goodman dos esquemas. Un esquema que se administra una dosis grandota una vez al día, y otro esquema donde se hace la dosificación 3 veces al día. Dosis menores cada 8 horas. ¿Ok? En azul y en negro. Depende. El punto está en qué representa cada cosa. Como es un medicamento, es un grupo, los aminoglucósidos tienden a ser mucho más activos, dependiendo del Cmax y del área bajo las curvas. Ellos son más concentración dependiente. Entonces en ellos podemos, esta línea de trazos aquí representa la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden tener espacios de tiempo en donde esté por debajo de la concentración mínima. Lo que más importa es el Cmax y el área bajo la curva. Desde ese punto de vista, pareciera que el mejor esquema es de una dosis grandota una vez al día, ¿cierto? Desde el punto de vista de la eficacia. Y es así. Pero también es cierto que este mismo esquema es más tóxico, oto y nefrotóxico. ¿Ok? Más tóxico.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En pacientes que sean muy susceptibles o que ya tienen afección renal, neumónica o las dos, pues de pronto el esquema más conveniente sea el de dosis menos altas. La suma de estas áreas bajo la curva son las que van a importar y las concentraciones máximas. Pero también va a depender mucho del paciente. Si el paciente, a criterio del médico, requiere dosis importantes, requiere aminoglucosa y requiere dosis importantes porque está en un estado grave, va a manejar una bacteria susceptible a la aminoglucosa, pues se la puede buscar con eso inicialmente y hacer todas las medidas de nefroprotección que se requieran. Eso va a ser a criterio médico. Lo que esto representa es que estas son menos eficaces, pero si la infección es muy marcada, pero si la infección no está marcada, pudiera ser esto suficiente para controlar el paciente. ¿Está claro? Entonces va a depender, el médico va a tener que jugar con la gravedad del paciente, la susceptibilidad renal, es decir, si tiene problemas renales o no, y esto, básicamente es seguridad y beneficio. ¿Ok? Eficacia. Ya les dije, nefro y ototóxico, es reversible la nefrotoxicidad, normalmente no es olifúrica, es decir, no disminuye el plasma urinario. ¿Ok? Dentro de los aminoglucósidos, la micacina es la menos tóxica, la menos nefrotóxica. Dentro de la ototoxicidad hay que decir que esta sí es irreversible. Hay muchos pacientes que quedan afectados con problemas de disminución de la agudeza auditiva, ¿de acuerdo? Y por supuesto también da ciertos síntomas de la laringitis. También se ha descrito parálisis neuromuscular a dosis altas y en algunos pacientes se ha observado neuritis periféricas y neuritis de nervio óptico. Bueno, muy bien. Les decía, aquí esta me está saliendo con otro color. ¿Bien? Está saliendo con otro color. Bueno, entonces ahí están las frecuencias estimadas, claro, en algún momento dado, de las reacciones adversas, digamos, tras la administración de aminoglucosa. Y ahí pues está nefrotoxicidad. Ustedes lo van a ver, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de la nefrotoxicidad? Y hay que hablar un poquito de esa nefrotoxicidad. Entonces un poco está relacionado con el paciente, por ejemplo, la edad, si es hombre o mujer, dependiendo, ¿cierto?, de la edad, y si es hombre, también de la descripción del volumen, es decir, si está hipovolémico, el gasto cardíaco, de la presión de perfusión, de las alteraciones hepáticas, si ha tenido tratamientos previos y recientes con aminoglucósidos, con dosis elevadas, con más de 3 días de duración, ¿sí? Si el fármaco ha sido la gentamicina porque tiene mayor potencial nefrotóxico, si los intervalos de administración han sido también frecuentes con la gentamicina y a dosis altas también, ¿no? Y si se ha administrado o se va a administrar el aminoglucósido con otros fármacos que también son nefrotóxicos, como la vancomicina, la proteína B, la furosemida, directo, la lo vamos a ver más adelante, la aspiracinina, algunas cefalosporinas, el mentoxiflorán, que es un anestésico, y algunos otros antihistamínicos, ¿okay? Y por supuesto los medios de contraste, que son muy, pero muy nefrotóxicos. Entonces, todo eso hay que analizar a la hora de prescribir un aminoglucósido. Bueno, contraindicaciones, la hipersensibilidad a la sustancia y las integraciones ya las mencioné. ¿Cuáles serían las indicaciones de los aminoglucósidos? Ya les mencionaba la gentamicina para manejar micobacterias, dentro de esas también las típicas y las atípicas, la brucelosis, la colangitis, la fibrosis quística, la diverticulitis, la endocarditis, la endoftalmitis, la meningitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, la peste, la neumonía hospitalaria, y para hacer sinergia para infecciones con gran positivo, para también para la tularemia y las infecciones urinarias.
Digamos que ese es el espectro de acción. La mayoría de las veces los aminoglucósidos no se usan solitos, se usan siempre acompañados de otra sustancia, normalmente un inhibidor de síntesis de pareja, de caractame o glucopéptido, y principalmente de caractame. Resistencia descrita, frecuente, sí, normalmente por enzimas que destruyen los aminoglucósidos. El más resistente a esos mecanismos de resistencia, valga la pena la redundancia, es la amicacina, la que más resiste. Pasamos a otro grupo, que es el de las tetraciclinas, también inhiben la síntesis proteica. Está el caso típico de una ¿qué? ¿De algo? ¿Saben qué? ¿Alguien? La de cómo afecta su posible embarazo no puede ser teratógeno si es que está embarazada. No. El caso es típico de qué? Enfermedad de transmisión sexual. Las tetraciclinas son uno de los grupos de fármacos más útiles para manejar enfermedades de transmisión sexual. Pero la doctora comenta un aspecto muy importante: las tetraciclinas tienen toxicidad selectiva baja, ¿cierto? Entonces se presenta el problema frente a pacientes gestantes, porque se corre el riesgo de toxicidad para el producto de la gestación. ¿Okay? Lo demás es característico de una bien sea gonocóxica, bien sea por clamidia, principalmente, ¿cierto? Y entonces aquí están las diferentes tetraciclinas. Las más famosas son la doxi y la aminociclina, y la tetraciclina como tetraciclina. No son muchas. La administración oral, y ellas tienen un amplio espectro antibacteriano y inclusive sirven para riquecias, sirven para algunos hongos, inclusive frente a parásitos. Es decir, que como antimicrobiano es de muy amplio espectro. Vamos a ver microorganismos muy específicos sobre los cuales ellos tienen actividad. Actúan principalmente en la unidad 30S ribosomal. Se consideran más bacteriostáticos que bactericidas, pero en vivo algunas veces pueden tener comportamiento bactericida. Como ven, tienen una toxicidad selectiva baja, porque pueden afectar sobre todo a dosis altas nuestras células. Ahí, entonces, esto que es el nuevo de Caixa, ¿sí? T de tetraciclinas, M de macrólido, C de cloranfenicol y los aminoglucósidos que inhiben la proteína. Las tetraciclinas tienen una excelente biodisponibilidad por vía oral. Eso también es diferente, ¿no? Pero, como casi todos, no tienen buena cinética al sistema nervioso central. Aún con meninges inflamadas, no es muy buena la penetración. Normalmente, si hay insuficiencia renal, hay que ajustar dosis, pero con las últimas, que no son tan nuevas, pero son las últimas, la amino y la doxiciclina, no hay que hacer estos ajustes.
Comenzamos a ver en el espectro actividad de las tetraciclinas frente a gram positivas, gram negativas, rickettsias, micoplasmas, clamidias, legionelas, ureaplasmas, micobacterias natíficas, plasmodium, ¿sí ven? Activa frente a brucelas y vibrio, cólera, Haemophilus ducreyi, causantes de EPS, Helicobacter pylori, presente en la enfermedad acidopéptica, Yersinia, dice que tiene poca actividad contra hongos, pero tiene actividad contra hongos. Que ustedes vean, cubre muchísimos microorganismos. Aquí están las indicaciones más relevantes de las tetraciclinas, ¿no? Y ahí está angiomatosis vacilar en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Ahí están normalmente explicados la bartonela, ¿no? La bartonelosis clásica, la fiebre de Brody, la brucelosis, cervicitis por clamidia, las mujeres, el cólera, las conjuntivitis por cuerpos de inclusión, normalmente los pacientes que trabajan en el campo y tienen accidentes y le quedan restos de pronto de vegetales y todo eso, desarrollan después unas conjuntivitis con cuerpo extraño muy bravas. Normalmente las tetraciclinas son muy buenas para eso, la enfermedad del ano, el INI, como ustedes quieran decirlo, causada por la bacteria, las enfermedades inflamatorias pélvicas, etc. Son muchas las indicaciones y ustedes van a encontrar ahí muchas indicaciones que son de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades serias como el cólera, enfermedades importantes también de otra índole, que son, digamos, causadas por microorganismos muy atípicos, ¿de acuerdo? Entonces, las tetraciclinas son supremamente importantes. ¿Y cuáles serían los tratamientos? En segunda línea, como alternativa, ¿no? Los problemitas, pues los problemitas son varios, normalmente gastrointestinales, vómito, diarrea, como tiene tan amplio espectro, causa disbacteriosis y normalmente el clostridio difícil aparece causando colitis pseudomembranosa. Es relativamente frecuente, sobre todo asociado a tratamientos relativamente largos. ¿Okay? Se ha observado también algunas hepatitis, sobre todo cuando la paciente está gestando, además de ser tóxico para el producto de la gestación. También se ha asociado nefritis con alteraciones a nivel de los túbulos proximales. En los niños principalmente, ojo, esto es muy importante, afecta el crecimiento y afecta el desarrollo de los dientes. Las tetraciclinas son moléculas que precipitan calcio, o quelan, son quelantes de calcio. Por eso causan muchos problemas a nivel de los dientes, a nivel óseo. Entonces, se restringe su uso en niños. Se han hecho estudios clínicos mostrando cuál sería la edad más segura. Todavía no se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que la amino y la doxiciclina podría utilizarse hasta los 12 años, otros dicen que hasta los 10. Otros dicen que eso ya es demasiado riesgo. ¿Ok? Entonces hay que poner en la balanza si realmente el paciente no tiene otra alternativa, porque es un hecho que va a afectar la dentición, el desarrollo óseo, el crecimiento en estos pacientes. Además, se le ha escrito hematotoxicidad, leucocitosis, púrpura, que es bastante frecuente. Entonces debe tener una clara indicación. Bueno, bien. Y aquí algunas interacciones que pueden tener las tetraciclinas con algunas sustancias de diferentes grupos de medicamentos. Bueno, esto también se considera del grupo de las tetraciclinas, solo que le cambian un poquito el nombre. Una prima hermana es una gliciclicina, la peniciclina. Es un medicamento que tiene
efectos muy importantes, sobre todo, actividad muy importante, sobre todo frente a bacterias resistentes, que se perfilan resistentes. Ahí como lo están viendo, estreptococos, enterococos, estafilococos, aún los resistentes a meticilina y vancomicina son susceptibles a penicilina. Es decir, es un medicamento que debe reservarse para este tipo de microorganismos. Bueno, inclusive tiene buena actividad frente a los acinetobacterios. Los acinetobacterios son bacterias poco virulentas, pero muy resistentes. Sobre todo hay una que es un dolor de cabeza, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, se llama la Acinetobacter baumannii. La Acinetobacter baumannii es una de las bacterias consideradas muy peligrosas cuando causan infección, porque la mayoría de las veces no responden adecuadamente a los antimicrobianos. ¿Okay? Por esa razón y por otras de seguridad, porque esta molécula es peligrosa, ¿cierto? También se recomienda restringir su uso. No es útil frente a las pseudomonas y los proteos resistentes. Normalmente no requiere ajuste en problemas de insuficiencia renal. Se considera la penicilina, digamos, con un espectro importante, cubre bacterias gram positivas, gram negativas y algunas anaerobias, que si ustedes las miran bien son problemáticas. Entonces, se debe restringir para esos usos. Ahora, la mayoría de los números son favorables. Fíjense, ustedes tienen buenos números. Hay unas que sí ya no son tan buenas, pero en muchas de ellas tienen buenos números. ¿Okay? Digo yo, de concentración inhibitoria mínima. Bueno, ¿cuáles son los usos clínicos? Ahí dice, aprobada actualmente por la FDA cuando salió, ¿no? En 3 indicaciones: tratamiento de infecciones de piel y estructuras cutáneas complicadas con una excelente cinética a nivel del tejido cutáneo, ¿cierto? Y las infecciones, sepan ustedes que 3 infecciones son las que más frecuentemente causan sepsis. Recuerden que la sepsis tiene, en el mejor escenario, el paciente con sepsis. Sepsis que se define hoy como sepsis, un paciente que tiene un SOFA igual a 2 o mayor de 2. ¿Saben qué es SOFA? SOFA es una escala de severidad que se diseñó para medir la severidad justamente de la sepsis. Cuánto afecta a la sepsis los órganos del individuo. Y entonces, para medir falla multiorgánica. Entonces, el SOFA, en la medida que es mayor, el número más grave es. Entonces, se considera un paciente que tiene sepsis cuando tiene un proceso infeccioso evidente o no, con una alta sospecha, que tiene un SOFA igual a 2 o mayor de 2. ¿De acuerdo? Hoy en día se llama así, desde el 2016 para acá, que fue el tercer concepto. ¿Y por qué les estoy hablando de eso? Porque tiene una mortalidad importante. En los mejores escenarios, la sepsis tiene 1 de 4 muere. El choque séptico, 2 de 4 o 1 de 2. En los mejores escenarios. Y Colombia no es el mejor escenario. O sea, lo que estoy diciendo es que la sepsis tiene alta mortalidad. ¿Ok? Tiene altísima mortalidad. Entonces, por supuesto, hay que ver qué lo causa. Primero, se están peleando en primer lugar infecciones urinarias y neumonías. ¿Sí? Ahí se pelean el primero y segundo. Ahí está. En nuestro medio, el estudio que yo hice, los 6 años, la cohorte salió de primero infección urinaria. De segundo, ahí casi fue empate técnico, neumonía. Y en tercer lugar, infecciones de piel. Las infecciones de piel, las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias bajas son muy peligrosas, causan muy frecuentemente sepsis. ¿Ok? Bueno, entonces esa es una indicación. La otra, las infecciones intraabdominales complicadas, la sepsis polimicrobiana. Ya vieron que el espectro es polimicrobiano, cubre gram positivos, gram negativos. ¿De acuerdo?
Y la neumonía bacteriana comunitaria, ¿cierto? También podría ser una indicación. Y también algunas veces, digamos, no más off-label, ¿cierto? Se emplea en otras infecciones, que es lo que hacen algunas veces. Y que es lo que viene dañando en algunas unidades asistenciales su perfil. ¿Ok? De reserva. ¿Ok? Se han observado diferentes mecanismos de resistencia de las bacterias ya de esta era. Por lo que les digo, no se respetaron los usos a los cuales fueron aprobados. A veces pasa. El médico normalmente prescribe muchas cosas off-label. Ustedes saben qué significa off-label, ¿no? Es decir, de forma no digamos, comprobada, ¿no? Porque como la medicina es una profesión liberal y durante mucho tiempo el médico a criterio muy individual, prescribió, tomó decisiones, hizo cosas. Entonces, digamos, se ha quedado un poco esa cultura. Cada vez más se invita, más que invita, sí exige en algunos lugares que el médico siga pautas científicas para manejar a sus pacientes, ¿no? Y que se apoye más en la literatura científica. Bueno, eso está ahí. Entonces, la bomba de expulsión, ¿sí?, es un mecanismo presente para muchos, pero para esta molécula en particular, las bacterias han aprendido a diseñar bombas especiales para expulsar. Y en ese proceso de las bacterias producir bombas especiales para expulsarlas más rápidamente, se ha hecho presión selectiva en otras bacterias, para otros, o sea, mejor dicho, para muchas bacterias, para otros antimicrobianos, porque es un mecanismo de resistencia común. Y entonces las bacterias, cuando son expuestas a esta molécula, aprenden entonces a ser resistentes también con este mecanismo para muchas bacterias. Y hay un problema también. Bueno, listo. ¿Qué más sobre ello? ¿Qué les decía? Miren, hay pseudomonas gluminosa que muestra resistencia intrínseca a la citricilina, es decir, natural, ¿cierto? Porque tienen bombas de expulsión de múltiples fármacos, es decir, las que son más versátiles, las bacterias son muy preparadas, ¿ok? Hay una parte delicada. Y lo que les decía, ya hace un tiempo atrás, unos 7 o 9 años ya atrás, salió un comunicado de la FDA advirtiendo sobre el riesgo de incrementar